Muy buenas tardes a todos, chiquillos. Hoy día vamos a ver aplicaciones de la derivada. Ya vimos algunas aplicaciones la clase anterior, ¿cierto? Ayer, como son las razones de cambio y las aproximaciones. Hoy día vamos a volver a tocar el tema de las aproximaciones, ya porque lo vimos bien superficialmente, y vamos a continuar ya con las aplicaciones de las derivadas, que son las que más se utilizan, ya que es para el estudio de las gráficas. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulo, comparto pantalla y comenzamos. Comparto mi pantallita completa. Ahí está el campus. Ya, por aquí. Ya, lo que dijimos entonces, ayer terminamos con la idea de aproximaciones. Entonces, vamos a suponer que tenemos una función, ¿cierto? Cualquiera. Eh, Solamente para exagerar voy a dejar algo así. ¿Ya? Y supongamos que tenemos un punto cualquiera. Pongámoslo aquí que este es un punto x sub 0 o un punto x, ¿ya? Y por lo tanto aquí estaría su función. Aquí estaría f de x, ¿ya? Y si yo avanzo un delta x, avanzo un pedacito de espacio, este punto sería x más delta x, ¿cierto? Si es que avanzo ese pequeño espacio en x, tendría yo un delta x, y por lo tanto aquí tendría otra función, otro punto evaluado, que estaría f de x más delta x. ¿Ya? Entonces, esta diferencia es lo que nosotros expresamos ayer como el delta y, el cambio real de la función. ¿Ya? Este cambio en el, de la función, el cambio real de la función. Y como nosotros ya sabemos, ¿cierto? Nosotros podemos trazar una recta tangente. Vamos a escribir así, una recta tangente, ¿ya? Donde esa diferencia es aproximada, ¿ya? De hecho, si es que nosotros avanzamos este delta x, la recta pasa por acá arriba, ¿ya? Y esto es lo que nosotros en el cálculo escribimos esto como el DI, el diferencial de I, el cambio de I, pero en cuanto a su recta tangente, ¿ya? Entonces, nuevamente, este espacio de aquí es el delta I, el cambio real de la función, y el DI sería eh, nuestro cambio de la recta tangente. Entonces, el objetivo acá es que si el delta x es muy pequeño, entonces el cambio real de la función lo puedo aproximar con este diferencial. ¿Ya? Y este diferencial entonces es lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, la derivada. De hecho, la notación es el cambio de y con respecto a x es la derivada de la función. ¿Ya? Entonces de aquí yo puedo despejar el de y decir que el de y es la derivada por el de x. Oye, pero el de x no lo vemos acá, po. Y es porque el x en realidad, como nosotros decidimos mover el x, el delta x va a ser igual al dx. ¿Ya? Es este espacio acá, este pequeño aumento en el x. ¿Ya? Entonces, por eso podemos decir que el DI es esta derivada por el dx. ¿Ya? Que son como unas pequeñas notaciones, ¿cierto? Y todas las reglas de derivada que nosotros hemos aprendido también se cumplen para los diferenciales, ¿ya? Si le cambia el nombre, es exactamente lo mismo, solamente que el diferencial nosotros lo ocupamos para aproximar, para estas aproximaciones, ¿ya? Por lo tanto, estas formulitas nosotros las podemos utilizar para aproximar, ¿ya? El delta i entonces, escrito en su forma extensa, sería x más delta x más el f de x. Entonces es aproximadamente el delta x, la derivada de x por el diferencial de x, o el delta x, que es lo mismo.
¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar para aproximar alguna función o algún valor. ¿Ya? Puedo escribirlo así, esto como la derivada de x menos f de... Va, estoy puro mintiendo, ¿cierto? Aquí estará menos, porque es la diferencia. ¿Ya? Entonces tendría f de x más la derivada de x por dx. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió ahora un poco mejor el tema de la aproximación? Por lo menos en el sentido gráfico, como para ver un ejemplo ahora. Sí se entendió, profe. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? Ya. Entonces, ocupemos esto mismo para aproximar cuánto vale raíz de 4,1. Raíz de 4,1. ¿Ya? Entonces aquí eh, la función que nosotros vamos a trabajar va a ser la función raíz de x, ¿cierto? Este punto, el x sub 0, va a ser 4, ¿cierto? Porque la raíz de 4 la conocemos, así que ese valor lo podemos calcular. Y el delta x, este pequeño cambio en el x, va a ser 0,1, ¿sí? Y como lo definimos así, también va a ser el de x, ¿ya? Por lo tanto, aquí me falta ahora calcular sería la derivada de la raíz. ¿Ya? Y espero que eso ya lo podamos decir prácticamente de memoria. ¿Cuánto es la derivada de la raíz de x? Un medio de X. Un medio raíz de x. Sí, por ahí falta el raíz de x. ¿Ya? Entonces aplicamos aquí la formulita, ¿cierto? Que aquí Profe, el... ¿Sí? ¿no lo podemos dejar un medio X elevado a un medio? También O queda mejor así. siento que se ve mejor así, con el simbolito de la raíz. Pero ahí, claro, depende de cada uno también. Sí, así que sí, no hay problema. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos aproximar? Es el f de 4,1, ¿cierto? Que es el raíz de 4,1. Y esto aproximadamente es el f de x, el f de 4, más la derivada de evaluada en 4, ¿cierto? Por el de x, que es 0,1. ¿Ya? Aproximadamente entonces tenemos el f es raíz de 4 más la derivada evaluada en 4 sería 1/2 raíz de 4 por 0,1. Ya, si seguimos resolviendo acá, tendríamos 2 más, 2 más un cuarto, ¿cierto? Si no me equivoco, por 0,1, por un décimo. ¿Ya? Tendríamos aquí, si es que lo tratásemos de calcular bien, sería un cuarto es 0,25, dividido en 10 sería 0,025, así que tendríamos 2,025. Si es que no me equivoco, nada, sí debiese ser eso. ¿Ya? Entonces lo que está diciendo acá es que raíz de 4,1 es aproximadamente 2,025. ¿Ya? Y si lo metemos en la calculadora, vamos a ver que es una buena aproximación, ¿cierto? No nos da el cálculo real del valor, pero sí es una aproximación, ¿ya? Tendríamos raíz de 4,1, ahí sí, raíz 2,0248. Mire, estuvimos muy cercano al valor, muy, muy cercano al valor. ¿Sí? Profe, perdón, yo llegué un poco tarde. No entendí de dónde sale la fórmula que tiene la suma como tal. En la parte de arriba, el
primer recuadro rojo lo entiendo, pero no entiendo por qué tiene una suma. Ah, ya. Porque aquí partimos de esta aproximación, ¿ya? Que el triángulo I o la diferencia real va a ser muy aproximada por el diferencial de I, ¿ya? Que es la diferencia en cuanto a la recta tangente. Y este triángulo I es la diferencia entre las funciones. Esto de aquí es el triángulo I, ¿ya? Y esto de aquí es el DI. Entonces, claro, ¿qué fue lo que hicimos? Despejar el f de x más triángulo x, o f de x más delta x. ¿Ya? Y entonces este menos f de x se cancela sumando. ¿Sí? Sí. Voy a correr esto un poquito. No sé si ahí quedó más clarito. No entiendo dónde sale el f paréntesis x más el delta y no entiendo Delta dónde lo x. sacó. Ya. Sale de acá. Del dibujo. El primer punto acá, ¿cierto? X tiene su imagen f de x. Y si nosotros avanzamos un delta x, un pequeño espacio, tenemos un x más delta x en el x. Y su imagen sería el f de x más delta x. Ya está aquí en el gráfico. Ah, ya entendí, ya entendí. ¿Sí? Entonces, esta altura o esta diferencia es el triángulo I que se ve ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros utilizamos para poder aproximar. ¿Ya? Para poder aproximar alguna función, en este caso alguna raíz. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió bien ahora, chiquillos, el tema del incremento? Sí. Ya. Muy bien. Entonces, No, ¿no? ¿No muy bien? ¿En qué o parte? sea, solamente en la parte de donde proviene la suma. Todavía sigo sin entender. ¿De dónde proviene este recuadro? Sí, Ya. sí. Ya. Este recuadro que está acá, partimos de que la diferencia real, el delta I, va a ser muy parecido al diferencial de I, a la diferencia de la recta tangente, ¿ya? Y el delta I es lo que mide esta altura, lo que está marcado ahí en rojo, lo que está aquí marcadito en rojo, ¿ya? Y lo que está marcadito ahí en rojo es precisamente la diferencia entre la función evaluada en el punto superior menos la función evaluada en el punto inferior. De ahí entonces sale esta parte de acá. ¿Ya? Entonces ahora lo que se hace es prácticamente como sumar el f de x para que se cancele del lado izquierdo y aparezca en el lado del derecho. ¿Ya? Y el di por definición, ¿cierto? Es la derivada de la función, solo que ahora nos interesa solamente el di, no la razón de cambio. Entonces, este dx que nos quedaba dividiendo, lo podemos cancelar multiplicando. ¿Ya? Entonces ahí aparece la derivada por el dx. ¿Ya? Y al sumar el f de x se cancela del lado izquierdo y aparece en el lado derecho. ¿Sí? Es un tema de ecuaciones, por cierto, lo que cancelo de un lado lo cancelo con el signo contrario. ¿Ya? Ya. Muy bien. Ya, vamos chiquillos entonces. Aquí hay muchos ejemplos también de eso. Y vamos a las gráficas de las funciones. A la aplicación de las derivadas a las gráficas de las funciones. ¿Ya? Va a haber unas definiciones acá que nos podemos saltar, que no son necesarias. Por ejemplo, el definir un máximo y un mínimo. ¿Ya? Un máximo o un mínimo, gráficamente, ¿cierto? Es un punto que está más arriba y un mínimo es un punto que está más abajo. ¿Ya?
y se habla de un máximo absoluto o de un mínimo absoluto si es que el punto es el máximo de toda la función. Y se habla de mínimo absoluto cuando la función es el mínimo de toda la función. ¿Ya? Y si no es así, si es que yo tengo un pequeño montecito en alguna parte de la función, o un pequeño valle en alguna parte de la función, se le llama máximo local o mínimo local. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver un ejemplo, que el punto D, por ejemplo, el que está aquí, es el máximo absoluto de la función. ¿Ya? No hay otro punto que esté por sobre este punto en D. ¿Ya? Pero el punto B, en este caso, es un máximo local. ¿Ya? Cercano a este punto, el punto B es el más grande. ¿Ya? Entonces se le llama un máximo local. El punto C es un punto mínimo local, ¿cierto? Porque cercano a este punto, el punto en C es el más pequeño. ¿Ya? Y el punto en E es el mínimo absoluto. Es el punto más bajo de toda la función. ¿Ya? Entonces vamos a ver una definición que la vamos a utilizar después más adelante. Un punto en el dominio de la función, vamos a decir que el punto es un punto crítico si es que la derivada evaluada en ese punto es cero o si la derivada no existe. ¿Ya? Entonces los puntos críticos lo que tenemos que hacer es calcular la derivada, hacer una ecuación igualada a cero y ver cuáles son los puntos que nos hacen que la derivada sea cero o que no exista. ¿Ya? Por ejemplo, dice, encuentra los puntos críticos de la función x cubo menos 3x cuadrado más 3. Lo que hacemos es derivar, y al derivar igualamos a 0. Y al igualar a 0, se puede factorizar, hacer todas las herramientas algebraicas que se tengan, y se dan dos soluciones, x igual 0 y x igual 2, ¿cierto? Al resolver la ecuación cuadrática. En ese caso, se dice que la función tiene dos puntos críticos, x igual 0 y x igual 2. ¿Ya? Y dependiendo de la función, puede que sea una función más complicada o más sencilla, ¿ya? Nos piden encontrar los puntos críticos de una función. ¿Sí? Profe, ¿en qué Aquí. aportaba los puntos críticos al construir un gráfico? Que me suena a algo. Sí, vamos a llegar allá. Vamos a llegar allá. De hecho, aquí tenemos el teorema de Fermat, que es lo primero que nos dice. Si f tiene un extremo local en C, ¿ya? Extremo local, llámese máximo o mínimo, y la derivada existe, entonces la derivada vale 0. ¿Ya? No nos vamos a meter mucho en el tema de la demostración, pero sí en la interpretación gráfica. ¿Ya? Si es que la gráfica tiene un máximo, significa que la recta tangente, ¿cierto?, va a ir disminuyendo hasta que en el máximo la tangente sea horizontal, ¿cierto? Y como decimos que la derivada es la pendiente de esta recta, si la recta está horizontal, tiene pendiente 0. ¿Ya? Entonces, si es que f tiene un máximo o un mínimo en algún punto y la derivada existe, entonces la derivada vale 0. ¿Ya? Sea un máximo o sea un mínimo, ¿cierto? Si es que va bajando la función, ¿cierto? Hasta llegar a un valle y después empezar a subir, en algún punto la derivada de la recta tangente tiene que ser horizontal. ¿Ya? Entonces el teorema de Fermat nos está ayudando a poder interpretar, ¿cierto?, cuándo vamos a tener un máximo o un mínimo. ¿Sí? Entonces fíjense que no es infalible, ¿ya? Que la derivada sea 0, decimos que es un punto crítico, ¿ya? Pero no todos los puntos críticos van a ser un máximo o un mínimo local. Pero si es que tenemos un máximo o mínimo local, la derivada tiene que ser 0. ¿Ya? Veamos un ejemplo de algunos contraejemplos de eso. Por ejemplo, tenemos la función x cubo, su derivada es 3x cuadrado, y un punto crítico sería 0, ¿cierto? El 0 hace que la derivada sea 0. En ese caso, la derivada en 0 vale 0, y sin embargo no tiene un extremo en x igual 0. ¿Ya? Entonces, lo que nos está diciendo el teorema de Fermat es que si tenemos puntos críticos, en esos puntos críticos puede haber un máximo o un mínimo local.
puede haber un extremo, ¿ya? Pero no puede haber un extremo donde la derivada sea distinta de cero o que no exista. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte, chiquillos? Esa parte tiene que quedar bien clarita para que podamos seguir Sí, avanzando. ¿Sí? Ya, pero no entiendo como en qué, entiendo mucho en qué aporta el teorema. Aparte de, como que puede existir claro. Sí, o sea, algo en esos puntos, sí. O sea, pero no necesariamente. claro. Pero si existe, tiene que ser en los puntos críticos. No puede ser en otro punto. Entonces, el Ah, ya. objetivo es que nosotros podamos encontrar los puntos críticos, ¿cierto? Y ahí puede que haya un máximo o un mínimo local. Vamos a ver Y, ahora como algunos criterios que nos van a ayudar a decidir si es que tenemos o no un máximo o un mínimo. ¿Ya? pero estas, o sea, estos teoremas sirven para las funciones como para estudiar las funciones sin tener que recurrir a lo gráfico. Exactamente. O sea, sirven para predecir de una manera, En en vez alguna de manera, ¿cierto? siempre depender del gráfico. Claro, sirven para analizar las funciones. De hecho, así yo creo que es como grafican también los graficadores, calculando estas derivadas, viendo eh, extremos. Por ejemplo, determinar los extremos absolutos de la función dada por esta curva que está aquí, esta función. ¿Ya? Como es una función derivable, tenemos que calcular cuándo la derivada vale cero. ¿Ya? Y al calcular la derivada, se aplica la regla al producto. ¿Ya? Y aquí sí es necesario empezar a factorizar, ¿cierto? Tratar de dejar la expresión lo más simple posible. Y nos quedó esa expresión luego de derivar. ¿Ya? También otra estrategia podría haber sido, ¿cierto? Aplicar la regla distributiva y después derivar. ¿Ya? Igualando a cero, ¿cierto? Se tienen tres puntos críticos, 0, 1 y menos 1, ¿cierto? Se va a factorizar por 2, se factoriza por x, nos queda la diferencia de cuadrados que nos da el 1 y el menos 1, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos ver, eh, podemos armar una suerte de tabla, ¿cierto? Para ver si es que tenemos nosotros un máximo o un mínimo, ¿ya? Y evaluamos entonces en 0, en 1 y en menos 1. Al evaluar en 0, la función nos da 0, ¿cierto? Si el x vale 0, si el x vale 1, nos da menos un medio, si el x vale menos 1, la función vale menos un medio, y también como está en un intervalo cerrado, evaluamos también los límites del intervalo. ¿Ya? En este caso tenemos el menos 2, que al evaluar en menos 2 nos va a dar 4, y al evaluar en 3 nos va a dar 63 medios. ¿Ya? Entonces, a partir de los datos de la tabla, nosotros podemos obtener cuál es el máximo y cuál es el mínimo. ¿Ya? En este caso, el máximo sería 63 medios, que se encuentra cuando el x vale 3. Y el mínimo se encuentra cuando el x vale más menos 1, ¿cierto? Y está en menos un medio. ¿Ya? Así que ahí tenemos, nos estamos adentrando ya en el estudio de las gráficas, en este caso en el estudio de los extremos. ¿Ya? ¿Se entendió, chiquillo, el ejercicio? ¿Cómo fue el desarrollo del ejercicio o el ejemplo? Ya, perfecto, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Ya. Y pasamos a uno de los teoremas que tienen nombre, y que tenga nombre significa que es un teorema importante. ¿Ya? Se llama el teorema de Role. Y tiene una serie de condiciones, una serie de hipótesis que necesitamos tener, ¿cierto? Para poder decir que el teorema de Role se cumple. ¿Ya? Es muy parecido a uno de los teoremas de continuidad que hemos trabajado. Dice, f es continua en un intervalo, f es derivable en ese mismo intervalo, y las imágenes son iguales, entonces existe un punto en ese intervalo tal que la derivada vale cero. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de imaginarnos qué es lo que nos está diciendo acá. ¿Qué es lo Profe, que nos está diciendo? o sea, viendo como
recomiendo requisitos, sí, para que se cumpla el teorema. Entonces va como de un punto a otro, pero el punto tiene como la misma altura. Ujú. Y si es que al pasar por varios distintos puntos, entonces en algún punto hay un máximo mínimo, o sea, porque ahí dice que hay un punto C donde la pendiente de su recta tangente es cero, y eso significa que cuando está como cuando una pendiente es cero es que recta horizontalmente, ¿cierto? Claro, ¿cierto? Y gráficamente la función podría ser algo así. Pésimo. Podría ser algo así, ¿ya? Entonces, claro, no nos dice dónde está el punto C, pero sí nos dice que hay una recta tangente. Hay, ¿cierto? Una recta tangente horizontal, donde la derivada vale cero. ¿Sí? No importa qué tan loca sea la función, siempre y cuando las imágenes del inicio y el final sean las mismas, nos garantiza que por lo menos en alguna parte va a haber una derivada igual a cero, va a haber una recta tangente horizontal. ¿Ya? Bueno, ¿o no? Yo lo encuentro súper interesante. Que nos garantice que hay una derivada horizontal, una recta tangente horizontal. ¿Ya? Muy bien. Nuevamente no nos vamos a meter mucho en la demostración. Y nos vamos a otro teorema. Un teorema que también tiene nombre, que se llama el teorema del valor medio, y se apoda también como TVM, que dice, si f es una función continua y diferenciable, nuevamente, cierto, las condiciones de continuidad y de derivabilidad, entonces existe un punto dentro del intervalo tal que la derivada en C es la misma que f de b menos f de a dividido en b de a, es la pendiente, ¿cierto? Es la pendiente del segmento que une los dos puntos. Gráficamente es algo así, ¿ya? Eh, Aquí queda más clarito. ¿Ya? Tenemos la función x cubo entre el intervalo menos 1 y 2, ¿cierto? Aquí está la recta que une los puntos, ¿ya? Que une los puntos. La pendiente entonces es lo que vimos arriba, ¿ya? Que el f de b menos f de a dividido en b menos a, ¿ya? Esa es la pendiente. En este caso esa pendiente vale 3. Eso es como cuando se habla en física de los valores medios, o sea, el promedio de la velocidad, o sea, velocidad promedio, velocidad media, aceleración Exactamente. media. Sí, Y si instantánea se usa esto de límite. sí. Sí, entonces, claro, usando esa misma explicación, dice que hay un punto dentro del intervalo donde la velocidad instantánea en ese punto es igual a la velocidad promedio. ¿Ya? Y eso gráficamente se ve como que la velocidad promedio, entre comillas, tiene la misma pendiente que la velocidad instantánea en un punto. ¿Ya? Gráficamente es que las rectas sean paralelas. ¿Cierto? Tienen la misma pendiente. Entonces el C que nos da el valor medio es la pendiente. ¿El valor de la pendiente, perdón? ¿O es un punto en el gráfico? No me quedó claro. Claro, es al revés. El valor C que te da es el valor de X. Claro, es este X que te cumple, claro, que la derivada, ¿cierto? Sea igual a la pendiente de esta recta secante en este caso, ¿cierto? No una recta tangente. ¿Sí? El valor de C es este número en el eje X. ¿Ya? Entonces veamos un ejercicio práctico de cómo se podría utilizar el teorema del valor medio. Aquí el ejercicio dice, sea la función dada, ¿cierto? En el intervalo menos 1, 2, nos piden encontrar el valor de C que satisface el teorema del valor medio. ¿Ya? La función x cubo es una función polinomial, por lo tanto es continua y derivable, y tenemos que sacar entonces la pendiente de esta recta secante. ¿Ya? Calculando la diferencia en las alturas con la diferencia en el horizontal, ¿cierto? Nos damos cuenta que da 9 pasos hacia arriba y 3 pasos hacia la derecha, por lo tanto la pendiente es 3, 9 dividido en 3.
¿Ya? Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es que al calcular la derivada, la pendiente de la recta tangente, en algún punto eso tiene que ser igual a 3. Entonces la derivada de x cubo es 3x cuadrado, ¿cierto? Y aquí lo está reemplazando al tiro con un c, como diciendo ya, voy a encontrar ese valor de c reemplazándolo inmediatamente. ¿Ya? Y al tratar de resolver, ¿cierto? Le queda que el c vale más y menos 1. Y en este caso, el más 1 es el punto que está dentro del intervalo. ¿Cierto? Porque el menos 1 está justo en el límite del intervalo, pues no nos sirve, tiene que estar dentro del intervalo. ¿Ya? Entonces, el número que satisface el teorema del valor medio es 1. ¿Ya? Y de hecho, pues, si reemplazamos la derivada en 1, sería 3 por 1 cuadrado, vale 3. ¿Cierto? Que es la misma pendiente que teníamos acá. ¿Cierto? La misma pendiente. Lo vamos a dibujar así, ¿cierto? Que esto avanza 9, sube 9, avanza 3. Aquí la pendiente, podemos ponerle un m, ¿cierto? De pendiente que vale 3. ¿Cierto? Y la derivada en 1 también vale 3. O sea, tienen la misma pendiente, son rectas paralelas. ¿Ya? ¿Sí? Una duda que igual sale un poco de la materia, eso es lo que está pasando ahora, pero me surgió la duda así que hace tiempo había enseñado la diferencia, pero ¿cuál es la diferencia entre polinomio y multinomio? Creo que era otro. No lo sé. Polinomios son todos los que tienen que ver con un x a la n, con un n, un número natural o un racional. ¿Ya? Mientras no sea otra función. Se le llama que esto es un polinomio. Y multinomio creo que nunca lo he usado. Creo que Que no había, sabría decir lo que es el concepto. que había algunas reglas, supongo, propiedades que solo funcionaban si era polinomio o multinomio, no acuerdo, pero igual creo que después nunca más lo vi. No lo sé. Me pillaste ahí. Me pillaste. ¿Ya? Aquí entonces, bueno, disculpa, no sé, me pillaste. ¿Ya? Por lo general los ejercicios que tengan que ver con esto sería como verifique el teorema de valor medio para la función x logaritmo natural de x en el intervalo 1, e. O sea, lo que te están pidiendo, ¿cierto? Es que tú calcules la pendiente eh, eh, de la recta que une los puntos y que en algún punto dentro del intervalo, ¿cierto? Coincida la derivada con esa pendiente. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, para la pregunta 2, lo podríamos resolver con los elementos que están acá, pero va a ser más fácil resolverlo con lo que está más adelante. ¿Ya? Demostrar que tiene exactamente una solución. Demostrar que tiene una solución, tenemos que utilizar el teorema de continuidad, ¿cierto? El teorema de Bolzano, ¿cierto? Que nos permitía saber si es que teníamos soluciones en un intervalo. Y para saber que tiene exactamente una solución, vamos a utilizar lo que está a continuación. ¿Ya? Otra de las aplicaciones que nosotros podemos obtener a partir de las derivadas es la monotonía de una función y el criterio de la primera derivada. ¿Alguien se acuerda a qué se refiere la monotonía de una función? No sé si la ¿No le definición suena? exacta, pero me suena como que no experimenta muchos cambios. Ya, ¿qué tiene que ver por ahí? La monotonía no hace referencia a si la función es creciente o si la función es decreciente. ¿Ya? Entonces, claro, se llama una función creciente cuando la función va para arriba, diciéndolo muy vulgarmente, y decreciente cuando la función va para abajo. ¿Ya? Matemáticamente se escribe así. Si es que el x2 es mayor que el x1,
entonces sus imágenes están en el mismo orden. Y si la función es decreciente, si el x2 es más grande, entonces la función es más chica. ¿Ya? Entonces tenemos un teorema que está súper potente, que habla sobre la monotonía y la relación con la derivada. Si la primera derivada, digo primera derivada porque después vamos a ver segunda derivada, si la primera derivada es mayor a cero en un intervalo, entonces la función es creciente en ese intervalo. Si la derivada es negativa ¿Por qué en no el me intervalo, entonces la dijiste? función es decreciente. ¿Cómo? Ya lo voy a silenciar. Ya. Ya. ¿Sí? Y eso igual, y eso igual tiene su interpretación geométrica, ¿cierto? Si la derivada es positiva, significa que la recta tangente es creciente también, por cierto, es una creciente positiva. Entonces la función claramente va a tender a subir, ¿cierto? Si es que está chocando con esa función, con esa recta tangente con pendiente positiva. Si la pendiente es negativa, entonces la función va a ser lo contrario, va a tender a disminuir, va a tender a decrecer. ¿Ya? Y aquí entonces es cuando entramos en el jueguito de encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. ¿Ya? Lo vamos a hacer nosotros aquí. Ya por ahí. Por ahí. Ya. Entonces, cuando nos piden encontrar algo así, lo que tenemos que hacer es encontrar las derivadas. Ya no hay escapatoria de eso. Entonces, lo primero que hago entonces es hallar la derivada. Tendría 3x cuadrado, ¿cierto? Menos 6x. ¿Ya? Lo siguiente que hago es hallar los puntos críticos. Y para eso, la derivada la igualo a 0. Podemos simplificar por 3, factorizar por x, nos quedaría x factor de x menos 2. ¿Ya? Por lo tanto, de aquí obtenemos dos puntos críticos, x igual 0 y x igual 2. ¿Ya? Estos son posibles entonces puntos máximos y puntos mínimos de la función. Ahora, la gracia de poder hallar estos puntos críticos también es que nosotros podemos separar nuestra recta numérica para ver si efectivamente nuestra función es positiva o negativa, si es que la derivada es positiva o negativa. ¿Ya? Porque este 0 y este 2, en realidad lo que están haciendo es cambiar el signo de la derivada. ¿Cierto? Como lo hacen igual a 0, puede pasar de negativo a positivo, pasando por el 0, o pasar de positivo a negativo, ¿cierto? Pasando también por el 0. Y eso nosotros lo podemos resumir en una tabla. ¿Ya? La tabla, chiquillos, es súper importante que la podamos aprender. ¿Ya? Lo podemos ver también como con una recta numérica. Y entonces lo que hace estos dos puntos críticos es separar la recta numérica en tres partes. Un intervalo del menos infinito al 0, un intervalo del 0 al 2 y el intervalo del 2 al infinito. ¿Ya? Entonces, para ver qué signo va a tener la derivada, lo puedo trabajar a partir de la tabla de los signos, ¿cierto? Dejemos ahí el 3 para no haber simplificado nada, ¿ya? Entonces tenemos los factores. Podemos dejar el 3x como factor y el x menos 2 como factor y finalmente ver qué signo va a tener el 3x por x menos 2, ¿cierto? Que es la derivada de x. ¿Ya? Entonces, en el intervalo del menos infinito al 0, el 3x va a tener un signo negativo, ¿cierto? Si es que el x vale, no sé, menos 1, el 3x va a ser negativo, ¿cierto? Y el 3x está aportando Profe, el punto crítico 0, ¿sí? no entendí dónde sacó los valores como en vertical. Ah, sí, ya. Como lo que queremos ver es qué signo va a tener el Ah, no, no, ya, 3x, perdón, ya lo vi. ¿sí? Están de acá arriba, ¿cierto? Y lo que quiero ver es el signo de cada uno de los factores para poder combinarlos después.
que es una manera más fácil de ver, ¿cierto? Que evaluar cada punto en la función y ver si es que es positivo o negativo. ¿Ya? Eh, el 3x entonces está aportando el punto crítico 0, por lo tanto, en el 0 cambia de signo. Y de hecho, sí, ¿cierto? Si tomo cualquier número mayor a 0, el 3x es positivo. ¿Ya? Con el x menos 2 pasa algo similar. Si es que tomo un x mayor a 2, me va a dar positivo, y cualquier x menor a 2 va a ser negativo. ¿Ya? Y así puedo llenar la tabla de los signos. Por lo tanto, cuando yo multiplique, ¿cierto? Finalmente, esta es la derivada, voy a poder ver si es positiva o negativa. Aquí va a ser positiva, aquí va a ser negativa, y aquí va a ser positiva. ¿Ya? Entonces podemos anotar acá abajo cuál va a ser la monotonía en ese intervalo. Monotonía en ese intervalo. ¿Ya? Dijimos, si la derivada es positiva, entonces la recta o la curva es creciente. Si la derivada es negativa, vamos a tener que es decreciente. Y si la derivada es positiva, nuevamente, está positivo. ¿Ya? De hecho, no se le pueden hacer aquí como una doble raya para indicar que este es como el resultado, o como una línea más gruesa, ¿cierto? Lo hice pésimo. Algo así, ¿cierto? Para indicar que ese es el resultado final. Bueno, en fin. ¿Ya? Entonces la función hace algo así. La función x cubo menos 3x cuadrado más 2 hace algo así. Crece, decrece y vuelve a crecer. Por lo tanto, aquí en el punto 0, nosotros podemos obtener un máximo. ¿Ya? Dejamos el espacio aquí para el 0, indicando que en el 0 nosotros vamos a tener un máximo. ¿Ya? Y se logra ver que es un máximo, ¿cierto? Porque crece y después decrece. Entonces en el punto 0 vamos a tener nosotros un máximo. Y podríamos calcular cuál es ese máximo, reemplazando en 0 la función original. ¿Sí? Diciendo cuánto vale f de 0. Y al reemplazar la función original con f de 0, nos va a quedar 2. ¿Cierto? No lo evaluamos en la derivada, porque la derivada nos va a dar 0, porque es un punto crítico, sino en la función original, para ver cuál es el valor del máximo. Y por lo tanto, cuando el x vale 2, si la función decrece y después vuelve a crecer, tendríamos un mínimo. ¿Ya? Si el x vale 2, nosotros vamos a tener aquí 8 menos 12 menos 4 más 2 menos 2. ¿Cierto? La función evaluada en 2 sería menos 2. ¿Ya? Sin nosotros tener idea de más, ya tenemos una idea de cómo es la función. Tenemos el x, tenemos el y, tenemos los puntos que nos dan la información, que son el 0 y el 2, ¿cierto? El 0 y el 2. Tenemos que aquí pasa también por el menos 2. ¿Ya? Entonces, dice que la función crece y cuando el x vale 0, la función vale 2. Y aquí tenemos un máximo, entonces va a ser algo así. Y aquí baja. Cuando la función vale 2, tenemos un mínimo en menos 2. Y aquí vuelve a crecer. ¿Ya? Aquí ya tenemos un gráfico o una idea de cómo es la función x cubo menos 3x cuadrado más 2. ¿Sí? ¿Se entendió bien, chiquillos, la idea? Sí, profe. Sí, vamos bien. Profe, ¿Sí? para que sea negativo en un intervalo, tiene que, o sea, que con un solo resultado que no esté negativo, ya queda negativa esa parte. O sea, cuando si es que no se cancelan los signos menos, por cierto, aquí
Aquí teníamos dos negativos, negativo por negativo, positivo. Y aquí había un negativo, positivo por negativo, negativo. Entonces, claro, tiene que ver como con la cantidad de negativos que hay, si es que es par o impar. Yo me refería en una sección sola, así como a nivel de 3x solamente. Ah, claro, sí. Sí, sí. Claro, aquí como en esta tablita, ¿cómo llenamos los negativos y los positivos? Sí, exactamente. Ujú. Y en todo este intervalo del menos infinito al cero, el 3x va a ser negativo. Y nos podemos asegurar también porque los puntos críticos son los que van a cambiar los signos finalmente. ¿Sí? Entonces, solo el 0 y el 2 van a cambiar los signos. No hay otro que cambie signos. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Ya? De hecho, podemos complementar esta información con los límites al infinito, ¿cierto? Y ver si es que tiene alguna asíntota, pero vamos a llegar a eso también. Ya, este es el criterio entonces de la primera derivada, la monotonía. ¿Sí? Haciendo todo este análisis en alguna función que nos pidan, vamos a nosotros poder obtener la monotonía de una función. Y a partir de eso también máximos y mínimos. Bien, de hecho aquí está exactamente lo mismo. ¿Sí? Ya. Aquí también está diciendo lo mismo, ¿cierto? Si es que tenemos que la derivada es positiva en un intervalo y en el intervalo siguiente la derivada es negativa, entonces tenemos un máximo. ¿Ya? Y si no, al revés, tenemos un mínimo. Aquí nos están pidiendo encontrar los valores máximos y mínimos de la función, de toda esta función, ¿ya? Eh, encontrando los puntos críticos, y eso es lo mismo que vamos a hacer. Y ahí vamos a esbozar su gráfica de la misma manera en la que lo hicimos ahí. Ya lo voy a dejar aquí un poquito arribita para que nos sirva eh, de ayuda. Ya. Encontrar entonces los valores máximos y mínimos de la función. Ya, partimos exactamente igual, ¿cierto? Calculamos la derivada. La derivada de la función sería 4x cubo menos 12x cuadrado más 8x y nada más. Hacemos entonces que la derivada sea 0. Lo voy a escribir acá abajo mejor. Ya, podemos factorizar por 4x, ¿cierto? Nos va a quedar un x cuadrado menos 3x más 2. Y eso tiene que ser igual a 0. Puedo seguir factorizando. X menos 2 y menos 1, ¿cierto? La factorización ahí. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, ahora tengo los puntos críticos. Los puntos críticos que me aporta son x igual 0, x igual 1 y x igual 2. ¿Ya? X igual 0, x igual 1 y x igual 2. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá arriba. Vamos a dibujar la recta numérica. Va a ser un poco más grande, ¿cierto? Porque tenemos más elementos ahora. Está el 0, está el 1 y está el 2. Tenemos los intervalos entonces del menos infinito al 0, el intervalo del 0 al 1, el intervalo del 1 al 2 y el intervalo del 2 al infinito. ¿Ya? No hay más cambios de signos que eso. ¿Ya? Entonces, para estudiar el signo de la derivada, estudiamos los factores. ¿Ya? Estudiamos el factor x, el x menos 2, el x menos 1, y finalmente multiplicando los signos vamos a poder ver el signo de la derivada. ¿Ya? Ahora, no puse el factor 4 porque el factor 4 siempre es positivo, no me aporta absolutamente nada. Si hubiese sido un factor menos 4x, ahí sí tengo que ponerlo, ¿cierto? Porque el menos sí me va a afectar en los signos, pero un más o un más menos no nos afecta. Ya, entonces voy a poner ahora entonces la línea ahí.
Ya, y vamos viendo entonces. X va a ser negativo, ¿cierto? En el menos infinito al 0, y después va a ser positivo. Siempre va a ser positivo en los números positivos. X menos 2 va a ser negativo hasta su punto crítico. Este punto crítico de X menos 2 será 2, y después va a ser positivo. Negativo, negativo, y al llegar al 2 se va a volver positivo. Y el X menos 1 también va a ser negativo hasta su punto crítico y después positivo. Negativo hasta el punto crítico y después positivo. ¿Ya? Por lo tanto, ahora puedo ver el signo de la derivada. Menos por menos, menos. Más por menos, más. Más por más, menos. Y más por más, más. Por lo tanto, aquí ya tengo la información de la monotonía de la función. Va a partir decreciente, después va a crecer, después va a decrecer otra vez y después vuelve a crecer. ¿Ya? Por lo tanto, en x igual 0, tenemos mínimo. ¿Ya? Y para saber cuál es el mínimo, evaluamos la función con f igual 0. ¿Ya? Y ese mínimo entonces sería f de 0. En x igual 1, tendríamos un máximo. Y lo puedo calcular, ¿cierto? Si es que es necesario calcularlo. Y en x igual 2, también tenemos otro mínimo. ¿Ya? Y lo evaluamos en f igual 2. Con eso en f de 2. ¿Ya? Y con eso podemos obtener una información de la gráfica de la función. ¿Ya? De hecho, lo podemos calcular. F de 0 sería, se calcula en la función, ¿cierto? Que está acá. 2. Si el f vale 1, tendríamos que vale 3. Y si el f vale 2, hoy está un poco más complicado. 2. Tendríamos 16, 16, 32. 32 menos 32. Ah, también vale 2. ¿Ya? Reemplazando el f de 2. ¿Sí? Entonces, si es que hacemos la gráfica de la función, nuevamente esto es un esbozo de la gráfica, ¿cierto? No tiene por qué ser exactamente así como lo vamos a dibujar. Voy a achicar un poco para que se vea la camarita. Ya. A partir de la información y a partir de los puntos críticos que tenemos, ¿cierto? Que aquí vale 2, vamos a tener un máximo en 1 que vale 3. Ya, bueno, ya no me quedo a escala. Y si el x vale 2, no queda absolutamente a escala. Ya déjenme cambiarlo mejor. Aquí el 1, el 2 y el 3 acá arriba. Ya, vale 2 aquí. Si el x vale 1, vale 3 allá arriba. Y si el x vale 2, vale 2. Ya. Entonces nos dice que va a bajar probablemente desde el infinito positivo. Va a bajar hasta llegar aquí al x igual 0 con un mínimo. Después va a subir. Después va a bajar otra vez. Y después vuelve a subir. Ahí tenemos una gráfica de la función. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Este sería un esbozo de la gráfica, entonces f de x igual x a la cuarta menos 4x cubo más 4x cuadrado más 2. Sí, lo podríamos ver en GeoGebra para ver que es verdad. ¿Sí? ¿Me siguen, chiquillos? Sí, profe. Sí, ¿Cómo lo profe. ven? Es como bien mecánico el asunto, ¿cierto? Ya calculamos derivada, igualamos a 0. Calculamos puntos críticos. Hacemos nuestra recta, la separamos por intervalos. Bueno, y vi que no era práctico escribirlo aquí mismo, ¿cierto? Por eso lo escribí como aparte la información del mínimo y el máximo. ¿Ya? La gráfica debería ser bastante parecida a lo que hicimos acá. Ya sería x a la cuarta menos 4x cubo más 4x cuadrado más 2. ¡Chao!
Casi igualito, ¿ah? Solamente que quiero un poco más, como un poco más cerrada la parte de los infinitos, cuando ya se va al infinito. Buenísimo. Muy bien. Ya, ¿cómo vamos hasta ahí? Bueno, aquí Bien. Bien, se profe. hace trampa, ¿cierto? Porque eh, lo grafican con el graficador. Ya. Entonces, ¿dónde puede complicarse aquí el tema? Cuando nos pongan alguna función que es un poco más complicada. ¿Ya? Por ejemplo, si nos colocan esta raíz cúbica de x por x más 4. ¿Ya? Aquí la derivada puede que sea un poco más complicada de calcular, pero por lo general, cuando se preguntan este tipo de ejercicios en las pruebas, a ustedes se les da, ya, esta es la función y esta es su derivada y esta es su segunda derivada, ¿ya? Para que no pierdan su valioso tiempo de prueba en calcular las derivadas, sino que se preocupen del análisis, ¿ya? Entonces, en la prueba le va a aparecer, ¿cierto?, la función con su derivada, para que ustedes puedan hacer el análisis, ¿sí? Entonces, fíjense que acá ya se calculó la derivada, se factorizó y todo. Los puntos críticos son los que hacen que la derivada sea cero o que la derivada no exista, ¿ya? Por lo tanto, aquí los puntos críticos, que el numerador sea cero sería menos 1, y para que la función no exista, la derivada no exista, sería que el denominador sea cero, ¿cierto? Entonces, en ese caso también tenemos que el punto crítico es x igual 0, ¿ya? Entonces, fíjense cómo nos queda la tablita aquí de los signos. Cuando, bueno, no hace la tablita de los signos, coloco los signos inmediatamente, ¿ya? El menos 1 al 0, ¿cierto? Y los separó. El intervalo del menos infinito al menos 1, del menos 1 al 0 y los mayores a 0. Calculo, ¿cierto?, los signos de la derivada, decreciente, creciente, creciente. Cuando nos pasa eso, ¿cierto?, de que de un intervalo a otro no cambió la monotonía, entonces no hay información, pues decimos que ese punto no es extremo. Pero sí, pues cuando cambia de uno al otro, ya tenemos ahí un mínimo o un máximo. Ya. ¿Sí? Y en esa parte que no es extremo, ¿hay un espacio vacío en la gráfica o simplemente sigue igual? Veamos cómo es. Como para que entendamos por qué ocurre eso. Tenemos un x elevado a un tercio por x más 4. Por un x más 4. Algo así ocurre. Es raro, ¿eh? Viene decreciente la función, ¿cierto? Hasta el menos 1, y ahí vuelve a crecer, ¿ya? Y del 0 es un punto en conflicto para la derivada, ¿ya? Pero no un punto en conflicto para la función. Entonces, claro, crece y vuelve a crecer, pero lo que hay aquí, que es lo que vamos a ver más adelante, es un cambio de concavidad, ¿ya? Hay un cambio ahí, pero no hay un cambio en cuanto a la monotonía. Y tampoco es que haya como un espacio, ¿sí? Pero si te tratas de imaginar como la recta tangente, aquí justo en el 0 la recta tangente es vertical, ¿cierto? Y que la pendiente no exista, quiere decir que la recta es vertical, precisamente eso, ¿cierto? Se imagina ahí que la recta me queda vertical. Ya, muy bien. Vamos entonces al criterio de la segunda derivada y la concavidad. Vamos a ver entonces al tiro el tema de la concavidad. ¿Ya? Eh, Vamos a decir que una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Ese es el concepto. ¿Ya? Y aquí se habla de que si la derivada es creciente, no si la función es creciente. Si es que la derivada es creciente, se habla de cóncava hacia arriba, o si no es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Y la interpretación geométrica acá
o la interpretación gráfica, cóncava hacia arriba quiere decir que la función hace algo así. ¿Ya? Tiene una carita feliz. Cóncava hacia abajo quiere decir que es carita triste. Hacia abajo. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. ¿Ya? Y los puntos donde se cambia la concavidad, cuando cambia de una concavidad hacia arriba o una concavidad hacia abajo, se llama punto de inflexión. ¿Ya? Entonces, al igual que con el criterio de la primera derivada, nosotros vamos a poder ver la concavidad con la segunda derivada. ¿Ya? Si la segunda derivada es positiva en un intervalo, entonces la función es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, entonces la función es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Y hay que hacer también el mismo análisis de los signos. A mí me gusta hacerlo en tablas separadas. ¿Ya? Dejar una tabla para la monotonía, una tabla para la concavidad. Ya, entonces tenemos que nuevamente hallar los puntos críticos para las segundas derivadas para poder hacer nuestra separación. Tenemos aquí un ejemplo. Analizar la función en relación a la concavidad. ¿Ya? Tenemos la función y tenemos que hallar la segunda derivada. Quiere decir que derivamos y volvemos a derivar. ¿Ya? Entonces, para analizar tenemos que igualar la segunda derivada a 0. ¿Ya? Entonces, aquí igualó la segunda derivada a 0, factorizó lo que se puede factorizar y halló estos dos puntos críticos de la segunda derivada. Para eso entonces separa, ¿cierto?, la recta numérica en los intervalos del menos infinito al 0, del 0 al 2 y del 2 al infinito. Al hacer el análisis de los signos, le dio que del menos infinito al 0 es positivo, del 0 al 2 es negativo y del 2 al infinito es 0. ¿Ya? Aquí es como que está resumida, ¿cierto?, toda la tabla del signo, que donde se pone el x menos 2, positivo, positivo, o negativo, positivo, ¿cierto? Negativo, negativo, o algo así. Se saltó toda esa parte, pero está ahí. Entonces, que sea positiva, en ese intervalo quiere decir que es cóncava hacia arriba, y después cambia de concavidad hacia abajo. ¿Ya? Entonces el punto 0 es un punto de inflexión, porque cambia la concavidad. ¿Ya? De hecho, se reemplaza, ¿cierto?, el 0 y reemplazamos la función para ver cuál es el punto de concavidad. ¿Ya? El 2 también es un punto de concavidad porque cambia de concavidad hacia abajo a una concavidad hacia arriba. ¿Ya? El 2, y se evalúa el 2 en la función para ver cuál es el valor. ¿Ya? Ahí entonces tenemos la concavidad. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? Vamos a ver, yo creo que un ejemplo completito, completo, el análisis completo, y con eso ya podríamos dar por finalizado. ¿Sí se entendió bien cómo hacerlo de la concavidad? Exactamente lo mismo que con la Sí. monotonía, pero haciendo el análisis con la segunda derivada. ¿Ya? Entonces veamos aquí un ejemplito de una función un poco más complicada. X cuadrado más 1 sobre X. Ya tenemos que tener presente, ¿cierto?, de que el dominio son todos los reales excepto el 0. Ahora, como ya tenemos un X en el denominador, el dominio se nos reduce. Ya, entonces cuando derivamos, la primera derivada nos da 2x menos 1 sobre x cuadrado. La segunda derivada nos va a dar 2 más 2 sobre x cubo. ¿Ya? Entonces, al hallar la segunda derivada, o al igualar la segunda derivada a 0, nos da el punto crítico x igual menos 1. ¿Ya? Pero aquí aparece el 0 también como punto crítico. Claro, porque el x igual 0 hace que la derivada, la segunda derivada se indetermine, ¿cierto? Así que no exista. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? En menos 1, la función cambia de concavidad. Por lo tanto, tenemos un punto de inflexión. ¿Ya? Y en x igual 0, la función igual cambia de concavidad, pero dijimos que el 0 no pertenece a la función. Por lo tanto, hay un cambio de concavidad, pero sin un punto de inflexión. ¿Y cómo se ve eso en gráfica? Veámoslo.
X cuadrado más 1 sobre X. Ya, aquí es como se ve en gráfica. Ya, lo voy a hacer exagerado, ¿ah? Ya dijimos que en menos 1, aquí hay un cambio de inflexión. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, si lo miran con toda su creatividad, ¿cierto? Aquí lo que tenemos es algo así. ¿Cierto? Es como la parte izquierda de la carita feliz de la concavidad. ¿Sí? Esa es la concavidad que tiene. Pero a partir del menos 1, cambia a carita feliz. Cambia a ser así. ¿Ya? Un ejemplo un poco más extremo, ¿cierto? Sería que la función está haciendo así. ¿Ya? Cambia de una concavidad positiva a una concavidad negativa. ¿Ya? Lo podríamos ver también como que la concavidad positiva tiene siempre la recta tangente por debajo. ¿Ya? Aquí todas las rectas tangentes que yo me puedo imaginar siempre van a estar por debajo de la función. Y cuando pasamos a una concavidad negativa, ahora la recta tangente está por encima de la función. ¿Ya? Entonces el punto de inflexión es como el punto donde la recta tangente como que atraviesa la función y pasa a estar por encima. ¿Ya? En el ejemplo un poco más exagerado que puse acá, ¿cierto? Se logra ver un poco más. La recta tangente en la concavidad positiva siempre está por debajo. Cuando cambiamos de concavidad, pasa a estar por encima. ¿Sí? Y del otro lado, la concavidad siempre es positiva. La recta tangente siempre está por debajo de la función. ¿Ya? Concavidad positiva. ¿No es continua? No es continua porque la función es 1 partido por X. Entonces, 1 partido por X, dijimos entonces que el dominio son todos los reales menos el 0. Entonces la función no es continua en 0. Aquí tiene un salto al infinito. Sí. Entonces es continua también en todos los reales menos en 0. Ya. Muy bien. Ya también hay varios ejemplos que, al igual que en la monotonía, puede ser que tengamos un punto que la segunda derivada haga 0, pero que finalmente no nos da un punto de inflexión. ¿Ya? Ya, muy bien. Nos vamos a saltar esta parte de aquí. Ya, y nos piden aquí graficar. Graficar la función tanto. Y al igual que como les contaba, nos dan a nosotros las derivadas. Entonces vamos a hacer nuestro análisis, el análisis de los signos y todo. Para que lo podamos ver bien clarito. Vamos a dejar aquí al 100. Ya, para que hagamos nuestro ejercicio. Ya, graficar la función tanto nos dan las primeras y segundas derivadas, entonces lo que tenemos que hacer es hallar los puntos críticos. Ya, para la primera derivada, para que la primera derivada sea 0, tenemos entonces que los puntos críticos son x igual 1 y x igual 0. ¿Sí? X igual 1 hace que sea 0, x igual 0 hace que se indetermine, lo tenemos que considerar igual. Por lo tanto, vamos a tener nosotros el intervalo del menos infinito al 0, el intervalo del 0 al 1 y el intervalo del 1 al infinito. Ya, ahora lo vamos a hacer como tablita. ¿Ya? Los factores serían 1 menos x y raíz cúbica de x. Y finalmente nos va a dar el signo a nosotros de la derivada. Y con esto calculamos la monotonía. Ya. Calculamos los signos. 1 menos x va a ser positivo hasta el 0, positivo también entre 0 y 1 y negativo después. Raíz cúbica de x va a ser negativo hasta el 0 y después positivo.
¿Ya? Por lo tanto, tendríamos que aquí va a ser negativo, aquí va a ser positivo y aquí va a ser negativo. Por lo tanto, tenemos ya nosotros una noción. Sí, ¿cierto? Sí. Ya tenemos una noción de la monotonía. Va a decrecer, va a crecer y después va a decrecer otra vez. ¿Ya? El 0 y el 1 pertenecen al dominio, así que en 0 tenemos mínimo, x igual 0 mínimo, y en x igual 1 tenemos máximo. Ya, muy bien. Hacemos lo mismo para la segunda derivada. Para que la segunda derivada sea 0, tenemos que x igual menos un medio, ¿cierto? Está jugando un papel, y x igual 0 también está jugando un papel. Nuevamente hacemos nuestra tablita de los signos. Del menos infinito al menos un medio, del menos un medio al 0 y del 0 al infinito positivo. Si voy muy rápido, chiquillos, me interrumpen nomás. ¿Ya? Tenemos ahora el menos 5 novenos que sí va a afectar, ¿cierto? Porque me va a agregar un menos. Tenemos el 1 más 2x y tenemos el raíz cúbica de x a la cuarta. Ahí me faltó poner aquí la segunda derivada. Profe, ¿Sí? todavía estoy viendo que, o sea, esos son los puntos críticos, ¿cierto? Sí, ¿O no? Por ejemplo, la primera derivada, punto crítico 1 y 0, ¿no? sí, 1 y 0. Y el 0, ¿cómo es que al tener un 0 abajo, Sí, no sé, dime? sí, porque recordamos que los puntos críticos son cuando la derivada Cuando no vale existe 0. o es 0. Sí, Ya. exactamente. Cuando es 0 o cuando no existe. Uy, voy a poner o cuando la derivada no existe. Claro. ¿Sí? Cuando vale 0 o cuando se indetermina. ¿Cierto? Y aquí en el 0 vemos que ocurre algo. ¿Cierto? Entonces tenemos que considerarlo igual. Sí, muy bien. Ya. Y aquí ocurre algo similar, ¿cierto? En el otro. El menos 5 novenos ya dijimos que va a afectar un menos, ¿cierto? Siempre. El 1 más 2x va a ser negativo hasta acá y después positivo. El raíz cúbica de x a la cuarta, este a la cuarta, ¿cierto? Me está haciendo que siempre va a ser positivo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos que es positivo, negativo acá y después negativo otra vez. O sea, tenemos que la concavidad es positiva, del menos infinito al menos un medio, del un medio al 0 es cóncava negativa y después cóncava negativa. Por lo tanto, en menos un medio tenemos nosotros un punto de inflexión. Ya. Tratemos de juntar un poco la información ahora, mezclando nuestras tablitas. ¿Ya? Tenemos entonces el intervalo del menos infinito al menos un medio, el intervalo del menos un medio a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Ya mezclando toda la información. Toda la información que tenemos acá. ¿Ya? Como para poder decidir qué parte de la concavidad se está utilizando, ¿cierto? Si es que va a ser la parte de la izquierda o la parte de la derecha. Ya, sabemos entonces que del menos infinito al menos un medio va a ser siempre decreciente y cóncava hacia arriba. Entonces la parte decreciente de la concavidad positiva es así. Entonces va a ser algo así la función, del menos infinito al menos un medio. ¿Ya? Estamos tomando solamente la parte decreciente de la concavidad positiva. Del menos infinito a un medio sigue siendo decreciente por la información que aparece en la primera tabla, y de la segunda tabla tenemos que es cóncava positiva. Entonces va a ser algo así. ¿Ya? Pues podríamos como mezclar la información, ¿cierto? Decreciente
cóncava hacia abajo. Aquí va a ser creciente. No, pues estoy mintiendo. Va, me confundí. Espérenme. Ya. Decreciente, ¿cierto? Cóncava negativa. Del menos un medio al cero sigue siendo decreciente, pero estamos tomando ahora la concavidad negativa. Por lo tanto, va a tomar la parte decreciente de la concavidad negativa. Va a ser así. ¿Ya? Entonces ya vemos que va a haber un cambio ahí de concavidad. Del 0 al 1, la función es creciente y es cóncava negativa. Por lo tanto, va a tomar esa concavidad. Y del 1 al infinito es decreciente, por lo tanto, sigue teniendo la misma concavidad negativa. ¿Ya? Ahí tenemos un poquito más de información. Ahora, esta parte no es necesario escribirla, ¿ya? Pero sí nos da como una pequeña noción combinando las dos tablas, la de la monotonía con la concavidad, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo sería la gráfica de la función? El momento que estábamos esperando. Voy a correr esto un poco. Creo que no sea correcto. Ya creo que no fue la mejor idea. Aquí era menos un medio y aquí quiere x vale 0. Ya, ¿cómo quedaría la gráfica de la función? Ya, tenemos x y tenemos los puntos importantes que son el menos un medio, el 0 y el 1. Ya no calculamos cuál era el mínimo, pero ahora podríamos calcularlo. X igual 0 es mínimo, y al evaluarlo en la función, x igual 0 nos da 0. X igual 1 es máximo, y al evaluar 1 nos va a dar 1 elevado a 2 tercios va a ser 1, 5 medios menos 1 va a ser 3 medios, va a valer 3 medios. Por lo tanto, aquí tenemos 3 medios. Ya tenemos que este es un punto mínimo y que aquí 3 medios va a ser un punto máximo. Ya. Ya le valor en menos un medio. O sea, ya está, nos queda una raíz cúbica, ya no es necesario calcularla. Pero va a haber un punto de inflexión ahí en menos un medio. Positivo va a ser. Ya, va a venir desde el infinito bajando con concavidad positiva. En menos un medio va a ser el cambio de concavidad. Va a ser algo así. Hasta llegar a 0. Aquí cambia la concavidad. Hasta llegar a 1 y después vuelve a bajar. De hecho, nos dan que este punto aquí donde choca es 5 medios. ¿Cierto? A partir de las intersecciones con el eje X. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio, chiquillos? La idea de juntar las dos tablitas. Más o menos, pero todavía sigo copiando. Sí, ¿para qué estamos con cosas? Es un análisis largo. Ya, esto dijimos que no es necesario entonces escribirlo. ¿Ya? De hecho, lo que nosotros hacemos mentalmente, ¿cierto? Es decir, ya, separamos toda la gráfica en 0 y en 1 y decimos entonces que aquí los intervalos que nos da acá, ¿cierto? En este intervalo la función es decreciente, aquí va a ser creciente y aquí es decreciente. Y mentalmente también separamos la otra parte, la de la concavidad. Ya en esta parte la concavidad es positiva,
del menos 1 al 0 la concavidad es negativa, y después también sigue siendo negativo. Negativo y negativo. Profe, en la gráfica hay un 1, ¿cierto? En la, atrás de, o sea, sí, atrás del 5,5. Sí, aquí está Ah, el ya. 1. El 1 que nos está marcando el punto máximo, ¿cierto? Punto máximo ahí en 3 medios. Ya, y a partir de esto, chiquillos, les tengo una guía gigantesca, gigantesca que hace todo este análisis. ¿Ya? Es un análisis un poco más complejo, no, no un poco más complejo, un poco más completo de lo que alcanzamos a ver acá en clase, pero por lo menos hasta la parte en la que vamos. Sí, en el taller va a entrar lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Eh, todo lo que es derivada, ciertas aplicaciones de la derivada, hasta acá, hasta los criterios de la primera y segunda derivada para graficar, ¿sí? En la prueba voy a tratar de, porque el día lunes tengo planeado hacer, pasar lo último de materia. Ya nos falta un pichintón de materia que tenemos que ver. Ya que es ver, que es terminar con este tema el análisis de gráfica, un poco más completo, con las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, eh, y un pichintón más. ¿Ya? No es tanto, sí, ahí está el tema de la asíntota, y después ver los problemas de optimización. Y con eso ya se termina el tema. Y la regla del L'Hopital. Ya, pero eso lo alcanzamos a ver en una sola clase. ¿Sí? Con eso sí termina el capítulo. ¿Hasta dónde estamos? Hasta ahí. ¿Ya? Y la gráfica de la función entonces es esa. Igual es bastante parecido a lo que tenía acá. Es nada. Chan. Pero, profe, ¿Sí? ¿qué en el un medio no cambia? O sea, yo creo que sí cambia, pero que es demasiado sutil el cambio. Si podemos modificar un poco los ejes, la función era x 2 tercios, que elevado a 2 tercios, por 5 medios menos x. Si hay modificando un poco el eje, eh, es súper sutil el cambio. De hecho, a la vista pareciera ser que es recto, ¿por cierto? Que es como recto lo que está ahí. Pero claro, aquí al final se logra ver que es como curvo. Y que en el menos un medio la concavidad cambia. Ya, pero es casi imperceptible. Sí, sí está pesado el ejercicio. Pesado, pesado. Yo lo puse ultra exagerado aquí. Claro, no era tan exagerada la concavidad. Me gusta más cómo se me ve a mí, sí. Ya. Ya. Muy bien, chiquillos. ¿Cómo quedamos hasta aquí? Se ve muy difícil. O sea, largo es. ¿Para qué estamos con cosas? Pero se ve difícil el tema.
No, ¿no? Ya. Difícil, ¿no? Pero igual hay muchas cosas que tener en mente. Sí, exactamente. ¿Ya? Entonces, como les contaba, les voy a dejar la guía, que es larguísima. Por ejemplo, aquí está la gráfica de la función y con todo, dominio, interacción con los ejes, monotonía, máximo y mínimo, punto de inflexión, concavidad. Lo único que no vimos nosotros fueron la asíntota y el tema de la paridad y los problemas de optimización. Y todo eso está con solución, con gráficas, con todo. ¿Ya? Para que le echen ahí un vistacito. Mira, ahí está la función con todo lo que hicimos. Bueno, aquí esa no está explicado completamente el tema de los signos, ¿ya? Pero ahí ustedes lo podrían comprobar rápidamente, profe, ¿cierto? Ahí está el tema pero asíntotas van a estar en la prueba. En la prueba sí, en el taller no. Asíntota los vamos a ver el día lunes. ¿Puedo repetir lo último? Que no me va muy bien la internet. En el taller no va a entrar asíntotas porque no lo vimos, pero en la prueba sí va a entrar. Ayer. Ya, acuérdense que nos quedan 2 semanas para la prueba, así que con que terminemos el contenido una semana antes, estamos bien. ¿Ya? Así que aquí hay mucho ejercicio, chiquillos, para que lo vean todo bien. En algunos ejercicios las concavidades se notan al tiro y en otros ejercicios las concavidades no se notan nada. Ya, por ejemplo, aquí se nota que la concavidad cambia, ya, pero en otros no tanto. Sí, así que aquí hay de todo un poco. Échale un vistacito ahí. Bien, ahí se nota que la concavidad cambia un poco. ¿Sí? Muy bien. Entonces dejamos asíntotas para el día lunes y terminando la clase les subo el taller al campus virtual. ¿Alguna duda, chiquillos, con lo que trabajamos hasta el día de hoy? No. ¿No? No. Ya. Nos encontramos mañana en la tutoría entonces con los que tengan alguna duda sobre el taller, ya o en general los que tengan dudas de lo que trabajamos durante esta semana, que fue harto, ¿ah? Trabajamos mucho esta semana. Ya, chiquillos, lo dejamos hasta aquí. Que tengan un bonito día, una bonita semana y nos encontramos el día lunes. Chao, profe. Chao, chiquillos. Bye bye. Que les vaya bonito.